long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures. Ricardo Calleja es bien conocido por toda la parroquia de este viejo café. En la derecha española, los conservadores siempre han tenido un respiro en sus textos, publicados en El Mundo, en El Debate y otros medios. Su papel de profesor de ética en el IS demuestra que el mundo empresarial no abandona del todo los principios. Demuestra que incluso en el capitalismo más salvaje puede haber guerra cultural o incluso guerra moral contra el instinto de hacer dinero. Pero resulta que Ricardo Calleja tiene alma de poeta, alma y cuerpo porque ya ha publicado de su puño y letra Lugares Comunes, una obra que recopila sus poemas de los últimos años. Lugares Comunes llegó a mis manos y en el momento pensé leerlo con la simpatía que merece Ricardo. Abandoné después toda simpatía que me hiciera más benévolo en la crítica, porque no hacía falta. Calleja, como buen poeta, pone nombres a las cosas que sentíamos y pensábamos desde niños. Las palmeras son fuegos artificiales, los pinos frente al mar Mediterráneo son la insistencia de mirar al cielo. Ricardo nos confiesa cuál es su poema favorito de todos los que ha escrito, Rostros. Con una musicalidad enorme, nos recuerda algo tan banal como la imprecisión que tenemos para recordar e imaginar un rostro. Pero un pensamiento hondo está detrás de esa banalidad cotidiana. Proyectamos, esperamos de los otros sin querer conocerlos. Hasta del mismo Dios nos dibujamos un retrato a medida. Sepan ustedes que en la editorial Vitruvio encontrarán un ejemplar de Lugares Comunes. No sé a qué esperan para comprarlo, porque el dinero que empleamos para estupideces ya es mucho, y ahorrarlo para gastarlo en estupideces futuras no es una solución. La solución se encuentra precisamente en gastarlo ya en aquello que merece la pena. Se lo diré parafraseando unos versos de Calleja: los higos se pudrieron porque nadie se atrevió a cogerlos. Un libro como este no se pudrirá, siempre estará disponible para lectores audaces, pero el corazón y la mente de aquellos cafeteros que prefieran Netflix antes que leerlo están camino de marchitarse. No lo duden, salven corazón y mente, compren libros. Me decía una madre preocupada por su hijo que no leía, que no sabía cómo comprar el libro adecuado para engancharle. Resulta que cuando compran un libro se basan en el primer ranking de internet o en la recomendación de un librero que ya no es librero, en una librería que ya no es librería, sino unos grandes almacenes. Resulta que en su casa hacían estudios de mercado para comprar un móvil, para comprar el mejor billete de avión en las vacaciones y hasta para escoger las cortinas. Creo que la respuesta es obvia. Dediquen más tiempo y dinero a buenos libros, y si compran buenos libros, más cerca estarán de leerlos. La publicidad es un coñazo, sobre todo cuando es engañosa. Cafeteros, solo seré la mitad de pesado porque no pretendo engañar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ninguno de los integrantes de este viejo café va a hacerse rico con el proyecto. Nos dedicamos a él porque nos apasiona, porque aprendemos y porque lo pasamos en grande. Estos últimos meses, con las ayudas de algunos oyentes, hemos conseguido mejorar los micros y que las cuentas de Zoom y otros gastos no recaigan sobre nuestros bolsillos. Lo dicho, si quieren ayudar para que este viejo café sea mejor, aporten a través de Patreon, iVoox o cualquier otro medio que tienen en los links de nuestros podcasts. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y con Ricardo Calleja, que ha venido de invitado. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Luis Jaime? Muy bien. Encantado de estar en este real viejo café. La verdad, que es el nombre de Twitter. La verdad es que, o sea, yo tengo bastante interés en el libro que has publicado porque, en cierto modo, pues rompes un poco la cintura, al menos de la percepción que yo tenía de ti. Yo no sabía que te gustaba tanto la poesía, y no solo que te gustara, es verdad que tampoco te conozco demasiado, ¿no? Pero sino que, sino que escribieras, o sea, sino que te inspirara. Entonces, yo me gustaría preguntarte qué te lleva a escribir un libro de poesía. Es un libro que se llama Lugares Comunes, la editorial. Perdonad, hago... Esta es la imagen, eso. Esta es la imagen. Mira, además sales tú ahí reflejado en el libro. Ostras, qué guay. Perfecto. Sí, Pues, yo también tengo la misma pregunta, Ricardo. Sí. ¿Qué hace un chico como tú? ¿Qué haces tú haciendo poesía? Oye, pues gracias por la pregunta. A mí os podéis imaginar que, claro, uno se cree, cuando uno no ha escrito, se cree que el que escribe sabe mucho sobre aquello que ha escrito.
¿no? Que es un proceso como muy, muy consciente, ¿no? Como constructivo, ¿no? De quería hacer esto y lo he hecho y encima lo he publicado, ¿no? La publicación es como la constatación final de que esto responde a un plan como muy consciente, muy, muy concreto. Pero ya os puedo decir desde el lado del que escribe que no es así. O sea, que para uno es un proceso bastante opaco para uno mismo, ¿no? Y por lo tanto, me vais a perdonar, pero a mí me interesa mucho más, también para ser capaz de contestar, me interesa mucho más saber cuáles son, o sea, por qué esa perplejidad de vuestra parte, ¿no? O sea, por qué, no, me sorprende que te guste la poesía. No sé, a mí no me sorprende que a mí me guste la poesía. No, yo lo Bueno, venía porque pensando precisamente esto lo venía pensando cuando leía el libro y, y lo pensaba y decía, coño, ¿por qué me sorprende? Y sí que es verdad que tenemos quizá de manera automática pensado que el artista o el que se dedica a, bueno, a la poesía tiene que ser alguien del mundillo, del ambiente del arte y además de un ambiente concreto, ¿no? Siempre pensamos que le permitimos hacer poesía a los personajes de la tele, a los actores, a la farándula, ¿no? Pero de repente llega Ricardo Calleja y nos rompe los esquemas, ¿no? Pero pensaba, en realidad, tanto si nos deja perplejos como si no, es una buena noticia porque abrimos ese mundo que está como muy hermético, que está muy cerrado, y podemos decir que gente que, del mundo quizá más, no sé qué te consideras tú, si académicos, si filósofos, si, no sé qué te consideras, Ricardo, pero da igual, o sea, como si viniera ahora un empleado de una consultoría y sacara un libro de poesía igual de bueno, ¿no? Pues eso sería una buena noticia porque no es un mundo cerrado, no es un mundo cerrado el mundo de la poesía. sí, pues bueno, efectivamente, yo creo que es una buena noticia. No, a ver, yo creo que sí, que es bastante obvio, ¿no? Que las personas que tienen como, o sea, que la poesía tiene como dos, ¿no? Como dos cauces así en nuestra mente. Primero que tenemos una idea muy romántica de qué es la creación artística, ¿no? Y por lo tanto, el que hace el creación artística de algún tipo, pues tiene que ser el tipo romántico del artista, ¿no? El bohemio, el genio, el tío desadaptado, con problemas con el alcohol, las relaciones personales, un carácter tal, una sensibilidad, bueno, una hipersensibilidad que le lleva pues, a sufrir mucho y a hacer sufrir mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? La materia de la cual sale algo genial, ¿no? O luego está esta otra visión, ¿no? Que es tan frecuente. No, está la gente que es que responde a sus estándares sociales, ¿no? Y que, digamos, a la Max Weber, pues va racionalizando su vida, ¿no? Y siendo productivo y eficaz y tal, y que luego como modo de, digamos, de resolver esas tensiones, pues en su fuero más íntimo tiene como escapadas creativas o, no sé, como consolaciones con un mundo totalmente, pues eso, irracional o totalmente desconectado de lo funcional, ¿no? Bueno, no sé, yo creo en mi caso no es ni una cosa ni otra, ¿no? Porque obviamente lo primero no lo soy, al menos esto es lo que vosotros decís, ¿no? Oye, Ricardo Calleja, pues como, no sé, no va con una boina ni vive en un ático en no sé dónde, ¿no? Pero es que creo que no, que eso es un error. Y lo segundo creo que ya no lo soy, ¿no? En el sentido de que, perdonad que me ponga una medalla, pero que, bueno, pues que he lanzado eso que puede ser parte como de un mundo interior así cerrado, ¿no? Una especie de jardín cerrado, medio selvático, que todo el mundo tiene, ¿no? En su intimidad y que no abre a nadie. Pues a mí me parece que, en concreto la poesía, pues que seguramente cualquier forma de expresión artística, pues es un modo de abrir esas puertas, ¿no? De ese jardín y de obligarte a disciplinar un poco ese jardín, a poner orden, a hacer caminos, a que sea transitable, a que no sea simplemente un mundillo totalmente autorreferencial, así un poco onanístico, ¿no? Donde uno, no sé, se hace cosas en la cabeza, ¿no? Para salirse de lo que tiene habitualmente. Y también en eso, como eso lo tenía muy claro, o sea, que esto no puede ser pues es una cosa puramente
romántica en este segundo sentido, pues también mi disposición desde el principio era esto es algo que voy a publicar, ¿no? Ya dónde lo voy a publicar, quién lo va a leer, etcétera, me preocupa menos, ¿no? No me voy a hacer rico, ni más bien al revés, con una edición de un libro de poemas, pero esto lo escribo porque quiero compartir algo, no porque quiero... Efectivamente, hay un proceso íntimo primero, ¿no? Quizá, y más bien privado, aunque en mi caso siempre ha sido pues muy acompañado con amigos, ¿no? O sea que prácticamente nada de lo que he escrito ha estado solo digamos, en mi carpeta del ordenador o en mi libreta de notas durante más de unas horas, ¿no? Siempre lo he compartido con alguien, con alguno de los amigos que me ha hecho más de sparring, ¿no? Con lo cual desde el principio tenía esa vocación de compartir, ¿no? Sí, También pero de ahí luego un poco, sí. compartirlo y que llegue a tener un nivel concreto, porque no estamos hablando del empresario que se dedica a pintar por numeritos, ¿no? En los fascículos del periódico, Sí. estos pasos para pintar y luego el cuadro, pues mira, a lo mejor lo cuelga en el salón, sino que estamos hablando de que tú esperas que la obra, porque, a ver, habiéndola leído, se nota, ¿no? Esto, tú esperas que tenga un nivel. Esperas que tenga un nivel estético. Luego, quizá no es la principal, el principal afán, ¿no? Pero sí que esperas que tenga ese reconocimiento, ese valor estético, No, y lo bueno, ha tenido. sí. Y lo ha Bueno, tenido hasta cierto punto. gracias por el juicio. Yo en el que, o sea, yo me he fiado de que lo tiene, no tanto porque yo estuviera ni esté muy convencido, sino porque gente de la que me fío está convencida, ¿no? O razonablemente convencida. Entonces, oye, pues nada, lancémoslo. No, o sea, yo creo que no hay que separar las cosas. O sea, que si pretendes comunicar algo, precisamente el darle una forma, no sé, conseguir algo que sea... Es que los adjetivos aquí son muy, muy cabrones, ¿no? Pues si es bonito, no es la palabra, ¿no? Hermoso es excesivo. Bello, se te va el presupuesto, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Algo que sea atractivo, que tampoco es, pero pues es condición precisamente primero para darle forma a algo que solo admite esa forma, ¿no? Y segundo, para que otros lo puedan leer, ¿no? Es verdad que pues, la forma poética, por su propia forma, valga la redundancia, y por cómo es percibida hoy en día, pues es una cosa un poquito selectiva, ¿no? Iba a decir elitista, no elitista, pero sí de minoritaria, ¿no? Y por lo tanto, yo soy consciente de que escribo este libro y hay mucha gente que incluso a lo mejor lo compra o a lo mejor se lo he regalado y que no se lo va a leer, ¿no? En ese sentido que no es un exhibicionismo como si haces un vídeo en TikTok, ¿no? Que tiene millones de visitas, ¿no? Esto yo sé que de alguna manera es como uno de estos misiles teledirigidos o células de estas anticancerígenas, ¿no? Que encuentran su enganche perfecto, ¿no? O sea, sé que lo va a leer quien lo tiene que leer, que es quien está habituado o interesado por leer poesía, ¿no? Ricardo, ¿no te has Sí. planteado, tal vez, porque yo entiendo que cada poema tiene un mensaje detrás, ¿no? Que aquí podríamos entrar si cada persona pues lee ese mensaje en función de, digamos, sus experiencias vitales y tal. Pero ¿no te has planteado que para llegar a más gente, esos poemas, transformarlos en vídeos de TikTok? No. No, Recitación, recitación. yo Cada creo, vídeo es un poema. yo creo lo de que el medio es el mensaje, en fin, no es una verdad incontrovertible porque hay más que el medio, ¿no? Pero en buena medida es verdad, ¿no? Y cada género tiene su circulación. Y llegar a más no es llegar mejor necesariamente, ¿no? Y yo creo que esto tiene además mucho que ver con, no sé, podemos hablarlo luego, ¿no? Con qué es la poesía, que yo tampoco es que sea un teórico o un experto, ¿no? Pero me parece que la unión entre fondo y forma es crítica, ¿no? O sea, que en poesía hay que decir lo que solo se puede decir de esa manera, ¿no? Eso quería Bueno, preguntarte. lo que hay que decir, tienes que decir, estar diciendo, y por diciendo quiero decir comunicando, ¿no? Porque no necesariamente es una idea, una imagen, una experiencia, una luz, ¿no?
que solo se puede comunicar de esta manera. Evidentemente todo admite, luego puedes hacer un TikTok o una película, pero que haya por lo menos una gran correspondencia entre el fondo y la forma, ¿no? O sea, recogiendo un poco lo que has comentado antes, o sea, que nos has preguntado, la perplejidad que, al menos que yo tengo, y Jaime también ha manifestado, sobre que escribas poesía. O sea, la mía nace desde una perspectiva diferente, porque Jaime sí que lee mucha poesía y le apasiona. A mí me cuesta más leer poesía. O sea, realmente muchas veces me quedo perplejo ante los versos, pero no porque me hayan llegado. Pero ¿te has leído este libro? Me he leído algunos versos. Bien, bien. Algunos, los más cortos. O sea, yo sé, por ejemplo, que si me gusta mucho Borges, Sí, soy Ricardo Calleja en otra vida, cosas de este estilo. sí, está bien. Esto Entonces, ya... o sea, es que he llegado a cierto nivel. No, pero la idea es bueno, no sé si te ocurre a ti, porque o sea, sí que es verdad que alguna poesía he llegado a sintonizar, pero mi experiencia general con la poesía es de perplejidad porque realmente no estoy entendiendo muy bien de qué va la cosa. No entiendo qué quiere transmitir, no entiendo o sea, para mí, pues, no sé qué encuentras tú en la poesía. Dime exactamente, porque yo creo que es en ese sentido, o sea, de la misma forma que Jaime está avanzado en el mundo de la poesía, yo soy un poco analfabeto. O sea, en el sentido de que no estoy encontrando el sentido de lo que la poesía está tratando de transmitir. em, o sea, yo creo, vamos, esta es una pregunta potente, ¿no? Pero o sea, creo que hay una cosa, al menos es mi caso, ¿eh? Y es que igual que hay hackers, ¿no? O sea, gente que la idea de que hay un código que hay que hackear le, le motiva, o sea, hace que se quede noche sin dormir. Creo que la poesía, por cómo es el género y por cómo ha evolucionado y cómo generalmente es, pues son textos, no toda la poesía es así, de hecho a mí me gusta también aprender de los que hacen esta poesía de línea clara, ¿no? Poesía que se entiende, ¿no? Como se dice a veces. Y creo que eso es muy bueno porque evita los riesgos del barroquismo, del romanticismo excesivos, ¿no? Pero en fin, en general la poesía se asocia con algo que eso, que no es fácil de entender, ¿no? Tiene un lenguaje, unos códigos, unas referencias que se te escapan, ¿no? Obviamente, pues cuando algo es así, pues exige familiaridad, ¿no? Pues para entender poesía y disfrutarla, por lo tanto, bueno, para entender, a disfrutarla, que en parte es entenderla, pero no todo es entenderla, pues hay que haber leído poesía. Pero también hay que tener eso que decía, ¿no? La actitud perdón por la banalización, pero del hacker, ¿no? O sea, que te crees que detrás de alguien que ha puesto unas palabras se esconde una experiencia de sentido y una intensidad estética y unas vivencias por las que vale la pena desentrañar un poema. Insisto, y que a lo mejor desentrañar un poema es la única manera de llegar a eso, ¿no? O sea, que a través del lenguaje. Evidentemente se puede hacer música, se puede hacer pintura, se puede hacer danza, se pueden hacer otras muchas artes que tienen su propio lenguaje y sus propias capacidades expresivas, pero la poesía creo que tiene algo de esto, ¿no? No de adivinanza o de, ¿cómo se dice? O de misterio, ¿no? Pero sí un poco, ¿no? O sea, que hay que desentrañar las referencias, las palabras, etc. Pero a la vez yo creo que es bueno insistir, sin llegar al total irracionalismo, ¿no? Pero que no es necesariamente una idea que hay que entender, ¿no? O sea, que a veces hay lo que se produce al leer un poema es sencillamente una evocación en la que coinciden, pues esto, las imágenes, las palabras, las connotaciones, la musicalidad, el ritmo, que no acaban de ser una idea. Yo no sé qué quiere decir, pero al menos me produce la sensación de que me está diciendo algo muy importante y de modo muy intenso y muy emocionante, ¿no? Bueno, y esto como yo creo que se corresponde con estas experiencias que a veces tenemos las personas, ¿no? Como de captar estas epifanías, no sé cómo llamarlo, ¿no? Momentos en los que uno, de un modo no muy racional, no muy reflexivo, pues capta algo.
capta el sentido, capta la belleza, capta la unidad de algo. Y la poesía es como decir, bueno, esas experiencias que andan por ahí en la vida y que se dan algunas veces, pues están en unos libros compendiadas, ¿no? Es como, aquí puedo encontrar eso. Y te puede pasar que abres un libro y lo acabas sin que eso haya sucedido, porque el libro es malo, porque no has conectado, porque estabas en un mal día. Pero también pasa muchas veces que, hombre, como el libro, lo que pasa con los clásicos, ¿no? Oye, es que si tú no lo has visto, el problema lo tienes tú, no lo tiene el libro. O sea, que tienes que volver al libro y tienes que pelearte con las palabras y tienes que volverlo a leer. Y luego hay una cosa que tiene la poesía, perdón, porque voy sacando muchos temas, ¿no? Pero que es la memoria, ¿no? O sea, en este mundo, ¿no? Donde se rechaza tanto la memoria, pues la poesía precisamente como pone muchas cosas juntas, exige la memorización, ¿no? Primero, tener una base de datos como muy amplia de textos, de referencias, de frases, de palabras, de sonidos, que te permiten que cuando lees algo, aquello resuene, pero luego también cuando lees eso mismo, ¿no? Pues tener el poema entero en la cabeza te hace descubrir cosas que no descubres silabeando o leyendo verso por verso, sino solamente cuando ya, a base de haberlo leído muchas veces, ya lo tienes entero en la cabeza. O sea que si es una lectura meramente secuencial, que es la más inmediata y que ya en ese plano ya debería funcionar un poema, ¿no? Pero un poema en realidad no lo has leído hasta que no lo has memorizado y por tanto interiorizado y entonces ya la poesía no es algo que tú lees cuando lees el libro, sino que es algo que te viene a la cabeza cuando observas la realidad, cuando vives cosas parecidas, ¿no? Te viene el darle a esa experiencia. Esto es exactamente... Ayer, por ejemplo, estaba en una casa por aquí cerca de Barcelona y entonces estábamos hablando un grupo de personas ahí trabajando unas cosas y había una cigarra, ¿no? Dando por saco, crac, 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 cri, 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 cri. Entonces se paró, ¿no? Entonces, pues, no sé, pues me vino a la cabeza el The Wasteland, ¿no? La tierra baldía, cuando habla, ¿no? De que the rock gives no shelter and the cricket no relief, ¿no? Pues te viene a la cabeza eso, ¿no? Entonces te das cuenta de que eso que te ha pasado a ti le ha pasado a mucha gente y que tiene una intensidad vivencial que va más allá de que, bueno, ahora podemos hablar más tranquilos porque hay menos ruido. No sé. Hablando de ruido, yo tengo aquí unos vecinos con la motosierra desde las 8. Veremos a ver si nos A ver si molestan aguantamos, demasiado. ¿no? Sí. Por cierto que el libro original, o sea, mi primer proyecto de libro se titulaba Ruido con diéresis, que es como aparece en el mundanal Ruido de Fray Luis de León. Pero en fin, luego la cosa fue por otro lado. Sí, mira, esto justo que comentabas de que la poesía es fondo y forma, pero que a veces, precisamente en la forma, te puedes quedar un rato contemplando. A mí me ha pasado con un poema que se llama Talasa, ¿puede ser? Bueno, está escrito en griego. Sí, Zálata, sí, Vale. son una serie de haikus relacionados con el mar, que para mí es un tema... No, y me parece que además es muy poético, el mar siempre ha sido, ¿no? Evocador. Pero, bueno, no sé si lo quieres leer. ¿Quieres leerlo? Léelo tú, o si lo leo yo, vale. quieres... Oye, Venga. antes de leerlo, ¿puedes explicar brevemente qué es un haiku para los...? Pues un haiku es un tipo de... Es que no sé cómo se dice ahora, ya no me salen las palabras. Como un aforismo, ¿no? Sí, es un tipo de poema que viene de Japón, ¿no? Donde normalmente son 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, aunque esto también tiene algunas variaciones. Típicamente de esto, como de esta estampa japonesa, ¿no? O sea, donde con la mínima expresión, pues tú quieres reflejar algo normalmente que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, no una idea, sino la misma acontecer de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que para hablar del... Bueno, no me parecía. A veces es que al escribir uno a veces tiene una estrategia y otras veces sencillamente se encuentra con algo, ¿no? Oye, me ha salido un haiku, o este modo que tengo de mirar el mar es casi un haiku, entonces ya le haces un par de
ajustes, ¿no? Le quitas encuentras otra palabra o le añades otra y entonces ya te queda un haiku, ¿no? Pero hay cosas que nacen como un haiku casi literalmente, entonces dices, bueno, pues esto va bien. Y otras veces dices, no, esto que he escrito 20 versos, esto me tiene que caber en un haiku, ¿no? Porque en realidad, pues la intensidad de la forma requiere esto, ¿no? Que esencialices. Bueno, estos son los haikus, ¿no? Pero Adelante, Jaime iba a adelante. leer alguno, ¿no? Voy Sí, allá, sí. voy allá. Lo leo entero, ¿eh? Entero, vale. En días claros el mar está más cerca que la costa. Olas y rocas, neblina, arena y prados del Cantábrico. Azul y blanco luce relajado el Mediterráneo. El pino insiste al Mediterráneo, mira hacia el cielo. Las palmeras son fuegos artificiales en pleno día. Busca en las horas hasta encontrar esa que se repite. A mí sobre todo me han gustado los tres últimos porque Sí. yo pensaba, es que son esas metáforas, esas imágenes concretas con las que nos encontramos todos y que alguna vez con alma de poeta todos pensamos o hemos querido pensar, ¿no? El pino insiste al Sí. Mediterráneo, mira hacia el cielo. Las palmeras son fuegos artificiales en pleno día. Estas imágenes mira, para que Luis entienda esto que al final está muy bien esto del fondo, ¿no? Y lo buscamos, y de hecho luego comentaremos quizá otros poemas en los que el fondo es muy potente, pero simplemente quedándote a contemplar la imagen, en este caso dices, entiendo o estoy en un lugar ahora leyendo la poesía en el que comprendo la función más estética o más visual o más de la función de lo que hablabas de la forma, ¿no? Las palmeras como fuegos artificiales, esto que hemos pensado, bueno, al menos yo de niño alguna vez se me había ocurrido, lo ves en alguna película, lo ves y no lo acabas de expresar, no lo acabas y lo ves expresado aquí, ¿no? O lo de busca en las olas hasta encontrar esa que se repite. ¿Cuántas veces nos encontramos mirando al mar y esperamos ver coincidencias entre las olas o seguimos una ola a ver dónde acaba, ¿no? Con nostalgia o con... a mí sí que esto no sé, en el Y momento de esto, la lectura me sí. llena. Luis, ¿esto a ti esto eres capaz de percibirlo o no? O sea, explicado, ahora sí. O sea, la experiencia, la verdad es No, si es explicado, entonces no lo entiendes, ¿vale? O sea, esto es muy importante, esto pasa con las artes en general. O sea, si has entendido algo cuando te lo han explicado, entonces ya no lo has entendido, es como un chiste. Es decir, que yo creo que todo el poema me ha parecido. O sea, una vez que sabía que no tenía que buscar un contenido, sino que era una vivencia, una experiencia, lo he entendido todo, excepto lo de las olas, que no entendía busca la que se repite, ahora he entendido a qué se refería a eso. Vale, pero sí, o sea, creo que estoy empezando a. O sea, Bien, poco a bien. poco, ¿no? Baby steps que se dicen. Esto es muy importante. No, y luego la realidad es que además, Jaime, estos tres que dices, pues son quizá el de las olas es más universal, pero el del pino y el de las palmeras son muy de Barcelona, estos dos haikus. O sea, a mí no sé, en otros sitios, luego no entro aquí porque lo escribí después, ¿no? Pero que el pino y las palmeras le dan forma al aire en Barcelona. O sea, te hacen mirar hacia arriba, pero no miras al vacío del azul, ¿no? Sino que siempre tiene como una estructura que es esta del pino mediterráneo, ¿no? Del tronco que como que se alarga y luego se abre en las ramas y que te obliga a eso, a quedarte mirando al cielo, ¿no? En vez de estar mirando el mundo de lo, no sé, sensual del Mediterráneo que está abajo, ¿no? Pues la comida, el aceite, el vino, la gente, los cuerpos, lo que sea, ¿no? Lo que estás mirando es el cielo, ¿no? Y una cosa que pasa, claro, cuando el ideal, creo, ¿no? En general en la vida, pero la poesía no es más que vida como condensada, ¿no? Y por tanto le pasa lo mismo que la vida, solo que más, que es la exigencia de necesidad. O sea, que tú tienes que leer un poema, no creo que yo lo consiga, o al menos que lo consiga mucho en el libro, pero en fin, es a lo que aspiras, ¿no? Lees un poema y te tiene que parecer que eso había que decirlo y que había que decirlo así. Y pienso que una buena señal es cuando te das cuenta de decir, oye, esto ya estaba, o sea, esto está copiado de algún sitio. O sea, esto ya lo ha dicho alguien antes, ¿no?
que en concreto con lo de las palmeras o con lo de las olas es una sensación que tengo. Y esto a veces te entra como la duda, ¿no? Decir, bueno, en realidad esto es mejor no publicarlo porque es que es como muy obvio, ¿no? Pero bueno, luego escuchas a un Luis que no entiende lo de las olas y te das cuenta, no es tan obvio, y sin embargo cuando uno lo capta, digamos, pues efectivamente, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿no? Con el mar y con tantas cosas de la vida, ¿no? Que hay las cosas que pasan se parecen entre sí y generan pautas y expectativas, pero nunca son iguales, ¿no? Y uno puede pasarse toda la vida efectivamente mirando esas variaciones, ¿no? Que en el fondo tienen siempre de fondo la expectativa de que se repita, pero que nunca sucede, ¿no? Es que después de todas las definiciones, digamos, más correctas, más pulcras de la poesía, una de las que a mí más me gusta y que creo que hemos comentado con Luis en el pasado, es precisamente esa. Es decir, tú encuentras en la poesía o en los poetas aquello que se tenía que decir o que todos hemos tenido en la punta de la lengua y no hemos sabido expresar, y que el poeta consigue expresar por ti, o que el poeta consigue dar con la clave para decir esto que tú llevabas dentro se dice así o se formula así. Y yo creo que con Luis lo hemos comentado en el caso de Salinas, porque Luis, aunque diga que no le gusta la poesía, es un experto en Pedro Salinas y, bueno, sabe un poco. Y nos pasaba con La voz a ti de vida, ¿no? Que alguna vez comentábamos, y que algún que otro verso te demostraba de manera clara, es que esto es lo que yo siento, o lo que yo pienso, o lo que yo vivo cuando estoy enamorado, cuando amo, o cuando sufro el desamor, ¿no? Y cómo lo va diciendo de una manera exacta a lo que tú llevas dentro, pero no se te hubiese ocurrido, ni loco. Sí, es exacta no porque la explique analíticamente, sino que es exacta porque te permite identificar exactamente a qué se está refiriendo el otro, ¿no? En algo que no cabe en palabras, pero que sin embargo a través de palabras consigues replicar esa emoción o esa vivencia, ¿no? Esto es lo que es como alucinante. Claro, por eso una poesía concebida solamente como una cosa introspectiva y puramente para uno mismo me parece tan peligroso, ¿no? Y tan absurdo, porque en realidad lo que estás hablando que no es solo explorando tu interior, sino que al explorar tu interior estás explorando las posibilidades de la intimidad humana y de la experiencia humana, y por tanto algo que es compartido y que está llamado a ser compartido, y que de hecho uno no conoce bien su propio interior hasta que no lo comparte, ¿no? La intimidad no se conoce sin compartirla, ¿no? Esto, y por eso hay que encontrarle una forma de expresión musical, poética, pictórica, lo que sea, ¿no? Porque es que si no, tú mismo no sabes quién eres, qué te pasa. Vives pues eso, en la superficie de las emociones fuertes, pero te pierdes pues, toda esa escala de sonidos o de emociones a las que si no pones un nombre, si no encuentras el modo de expresarlas, pues no, en realidad no las vives, ¿no? Te pasan, pero no las vives, ¿no? No eres muy consciente. En fin. No sé si quieres comentar más poemas o quieres explicarlos, porque ahora que decías que quizá no era necesario explicarlo, porque hay fondos biográficos en todos los poemas, ¿no? En muchos de los tuyos. No sé si eres capaz o quieres o desvelar eso, o simplemente quieres que quede velado. Yo creo que es mejor no desvelar mucho. O sea, a ver, creo que del libro... No pasa nada, yo tengo Sí. preparadas más cosas para No, comentar. o sea, prefiero responder preguntas que inventarme yo problemas, ¿no? No, mira, justo ahora que comentábamos al principio, decías, quizás esperabais un cierto malditismo, ¿no? Que yo estuviese dado a la bebida o al desastre para poder escribir poesía, ¿no? Yo lo pensaba, digo, a ver, dentro de lo que cabe, para poder volcar todas tus emociones y pensamientos en un libro de poesía, puedes hacerlo de una manera moderada, ¿no? Pero también corres el riesgo, ¿no? De abrir un cerrojo, de abrir un mundo
que sea, bueno, que se desborde, ¿no? Y justo hay uno de tus poemas que se llama Ni aquí ni allá, Sí, bueno, que terminas, a mí me gusta mucho cómo termina, lo leo y hablamos de esto, del hecho de correr el riesgo en la poesía y en otros aspectos de la vida de desbordarte, ¿no? De sí, gastar la vida. sí. Lo leo yo, ¿no? ¿O lo quieres leer tú? Léelo tú, A ver, solamente mira. por una razón, ¿eh? Es que estoy como un poco afónico y no quiero Vale, pues, fastidiarla. Pero en fin, en algún momento me lanzaré yo, pero vale, no quiero leerlo perfecto. yo todo. Vale, voy allá. Ni aquí ni allá. No soy el primero ni el último. Estoy aquí, no allá, porque quiero. Y lo que sufro no es un destino cruel ni el aciago sabor de la ceniza, ni un precio a pagar por algo, ni el dolor de un desgarro que poco a poco cicatriza. No es nostalgia, pues no hay deseo de volver ni de vivir de los recuerdos. Tampoco están en liza aquí la razón pensando, allá el corazón sintiendo. No hay desencuentro que deba ser resuelto. Es solo un golpe ahí en el pecho, una lanzada, un arañazo. Y no sé qué, perdón, y no sé más qué decir que es un dolor sin más sentido ni medida que un corazón cuyo latir se infarta de amor hasta morir para vivir la vida. Que un corazón cuyo latir se infarta de amor hasta morir para vivir la vida. Eh, estos tres versos, estos tres últimos versos no solo me gustan por la forma, sino también por lo que hay detrás, lo que te decía antes, ¿no? El riesgo bueno, lo decía Zweig Stefan Zweig con Dostoyevsky, ¿no? Que un autor, un poeta, un artista es autor, es poeta o es artista en la medida en que sufre, ¿no? Y cómo y explica en su biografía de Dostoyevsky cómo eso lo acaba destrozando. Es verdad que cuando lo miramos nosotros como lectores pensamos menos mal, ¿no? Porque tenemos a Dostoyevsky, pero claro, uno no piensa cómo el autor se desgasta se rompe en mil pedazos cuando se vuelca en su obra o cuando saca todo eso, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Tranquilo, ¿no? No, pues sí, o sea, yo creo que efectivamente, en buena medida, o sea, sin caer en esto, en romanticismos así, digamos, de exaltación de cierto estrato de los sentimientos humanos, ¿no? Que a lo mejor en el mundo más clásico y ordenado pues no se dejan aflorar, ¿no? Pero sí que es verdad que parte parte de lo que supone pues, vivir es sufrir, ¿no? Y esto no tiene sentido, digamos, enterrarlo o dejarlo atrás o narcotizarlo. Quiero decir, a veces hay que narcotizarlo un poco, ¿no? Porque uno no aguanta, Pregúntale a ¿no? Cela. Cela es experto Sí, en sí. realizar. Como dice el poema de Eliot, que en el primer poema en realidad es una reescritura de un poema de Eliot, ¿no? Humankind cannot bear very much reality, ¿no? El ser humano no puede soportar demasiada realidad, ¿no? Pues es verdad, a veces esa demasiada realidad pues nos lleva a narcotizarnos y en parte el arte tiene también esta función así un poco narcótica o terapéutica o de escapatoria, ¿no? Pero en fin, al final creo que es verdad que parte de esa experiencia es el sufrimiento y por tanto, en cuanto a que es experiencia humana, es parte de lo que permite la comunicación humana, ¿no? Que tenemos el mismo problema, ¿no? Aquí digo, no soy el primero ni el último, ¿no? O sea, esto que a mí me pasa, esto creo que es algo que pasa siempre con el sufrimiento, que uno sufre como si fuera el único, pero también es bueno darse cuenta de que mi sufrimiento es el mismo de todos los seres humanos, de todas las latitudes y de todas las culturas, ¿no? Quizá me siento más cercano a unos o a otros, o hay gente que lo ha vivido de modo más radical o lo ha expresado de modo más sincero, pero esto de estar aquí y no allá, pues, pues es parte digamos, del destino humano, ¿no? Es muy difícil. Esto te conecta otra vez con el primer poema, ¿no? Que digamos, reescribe lo de Eliot dándole la vuelta, ¿no? O sea, quietos, ¿no? Quietos, dijo el pájaro, quedaos donde estáis, que el ser humano no puede soportar demasiada irrealidad, ¿no?
pues efectivamente, ante el peligro que tenemos todos y quizá hoy más de siempre querer estar en otro sitio que no es en el que estamos, pues hay que hacer un esfuerzo de aceptación, de contentamiento con lo que uno tiene, ¿no? Que en mi caso, aquí digamos, la pista es que no es aquí no es aquí y allí, sino aquí y allá, porque ese allá es el allá rioplatense, ¿no? Uruguayo. Luego ya esto sale más adelante en el libro, ¿no? En las referencias a Uruguay, que es de donde es mi madre, donde está mi familia extendida y donde vienen pues, la mayor parte de mis, digamos, o una buena medida de mis recuerdos de infancia y un sitio donde muchas veces en la vida he pensado si no tendría que irme allí, porque en realidad soy de allá, no de acá, ¿no? También el poema cuenta que en realidad lo tengo resuelto, o sea que no es nostalgia, no es que quiera estar allá, yo quiero estar donde estoy, ¿no? Pero eso no te quita el dolor. Y eso es vivir. O sea, pretender quitarte el dolor yendo a donde crees, yendo a donde ti porti il cuore, ¿no? Como decía el libro, un libro de una autora italiana, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pues donde te lleve el corazón a lo mejor no es donde tienes que estar y no va a resolver tu problema, ¿no? Siempre vas a querer estar en otro sitio, ¿no? Lo que está claro es que el verso de infartarse hasta morir para vivir la vida no se puede leer en clave hedonista, ¿no? En clave fiestera, ¿no? Estamos hablando Claro, de... no, o sea, aquí el tema es que, bueno, pues que si es que el amor provoca esto, el amor provoca que quieres estar con el amado y por lo tanto, y en la medida en que amas a alguien más que a ti mismo, eso supone que siempre vas a querer estar en otro sitio que no es donde estás, ¿no? Y por lo tanto vivir la vida real, pues pasa por asumir esa tensión, ¿no? Sin querer, ya digo, eliminarla ni negando, ¿no? Yo en realidad no tengo ningún problema, yo no amo a nadie que esté lejos, ¿no? Me olvido, me narcotizo, ¿no? Me concentro en lo que tengo aquí delante y ya está. Ni la otra alternativa que es también un engaño, que es, no, me voy allá, ¿no? O allí donde está lo que quiero ir ya, pero es que entonces vas a dejar otra cosa, ¿no? Por tanto, vivir es siempre esto. Y hasta que uno no pasa por ese sufrimiento, pues no ha aprendido a vivir, me parece. Este primer poema es el que comentabas de la reescritura de Eliot. ¿Sería una respuesta antimoderna a la posición moderna de Eliot? Con todo el respeto y todo el cariño hacia Eliot. Digo, eso de reconocer que los hombres no soportan demasiada irrealidad hoy, se ve, ¿no? En la cultura posmoderna, en nuestro día a día, ahora con todas estas nuevas leyes. ¿Es un diagnóstico antimoderno? ¿Es un diagnóstico conservador? ¿Qué es? Bueno, tiene algo, sí, si quieres, antimoderno, conservador, ¿no? De realista no en el sentido de Instagram, pragmático, no, sino aristotélico. realista en el sentido de afirmación de la realidad, que no pretende negar eso que tiene Eliot y para lo que ha sido tan citado, ¿no? De la necesidad del arte y de claro, nuestra realidad humana no es una realidad puramente fáctica, ¿no? Nuestra realidad está hecha de ficción, de historias, de proyectos, de imaginación, de futuro, ¿no? Y por lo tanto la realidad nunca es solamente lo que está inmediatamente delante. Pero en cualquier caso hay este punto de atarse a lo real, de atarse a los el capítulo se llama Tópicos, ¿no? Pero en realidad este poema podría haber estado al principio del segundo capítulo, que es Sitios, ¿no? O sea, lugares comunes juega el título con los capítulos, ¿no? Con tópicos, ¿no? Lugares comunes de conversación, sitios comunes, ¿no? Sitios compartidos y comuniones, ¿no? De alguna manera como es el primer verso, tiene que ver con los tres temas, ¿no? Es un tópico porque estoy hablando de lo que ha hablado Eliot, ¿no? Y de lo que ha hablado mucha gente, pero te está hablando de atarte a los sitios y a las comuniones, a las personas que son tu realidad, en vez de andar siempre queriendo ir a otro sitio, ¿no? Como veíamos con el otro poema.
Sí. Mira, Frente. Sí, sí, sí. ay, perdona, Luis, Didi, Luis, perdona. ¿Por qué tenías pensado llamarlo ruido en vez de lugares comunes? Porque tenía alguna cosa pensada. Este poema en concreto, que es de los más viejos, el primero, pertenecía a eso, ¿no? Y había otro poema que era una reescritura de la vida retirada, ¿no? De Fray Luis de León, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Frente a esta idea de alejarse del mundanal ruido, pues la idea de quedarse, ¿no? En el mundanal ruido, pero de otra manera, ¿no? Esto era un poco la intuición que estaba detrás del título, de esa reescritura de Fray Luis y de este poema en concreto, ¿no? Sí, porque está siempre la tentación de la evasión, ¿no? Ya sea artística o sea lo que sea, ¿no? De huir de la propia realidad, ¿no? Hay dos Bueno, poemas, no sé si, bueno, a mí me apetecería comentarlos porque han generado un impacto, vamos a decir, mediático en las redes, o al menos, ¿Ah, sí? ¿Cuál es? bueno, ¿Cuál ha es? habido uno, el Sin Sentidos uno, que lo ha citado Enrique García Máquez en una columna, Sí. bueno, ahora lo comentaremos, y luego el de, a mí me gusta, bueno, me encanta Luis Sancirles, ¿no? Este escritor, traductor, que de hecho es traductor de Eliot, Helios, sí. eh, que también compartió varios, el del Maestresala, que ahora comentaremos. Sí. Entonces sí que me gustaría empezar por estos o comentar estos para Muy que bien. para ir al grano, ¿no? El de Sin Sí. Sentidos 1, ¿lo quieres leer tú o lo leo yo? Venga, lo leo yo, que Venga. este es corto. Sin sentidos, 1. Al ser humano se le han dado dos modos de alcanzar el sentido de su vida y existencia. El primero es pensar y siempre falla, pues nuestro razonar se impacienta al ver que los círculos no cuadran. El segundo es amar y es tan concreto que puede parecer perder el tiempo. Bien, esta distinción que haces entre el razonar y el amar, supongo que no los ves tan opuestos, pero que hay una oposición necesaria, ¿no? Sí, o sea, creo que evidentemente no están opuestos, ¿no? Tampoco es que sea yo, digamos, kierkegaardiano o pascaliano, ¿no? Así radical, ¿no? Pero sí creo que hay una prioridad existencial del amar sobre el pensar, ¿no? O sea, que si uno se mueve, que es el peligro, digamos, también o sea, el peligro moderno es doble, ¿no? Al escindir el amar y el pensar, pues uno se vuelve o racionalista o sentimentalista, ¿no? Entonces, ni una cosa ni otra, ¿no? Pero desde luego el racionalismo, el intentar darle sentido a las cosas pensando, pues eso no resuelve los círculos cuadrados, que en la vida hay que cuadrar círculos que solo se cuadran amando, ¿no? Y en cierto sentido, si quieres, viviendo, ¿no? O sea, tomando un camino concreto con otras personas, que es el único modo de cuadrar círculos, ¿no? Si no, uno llega a la perplejidad y a la rigidez de tener o un círculo o un cuadrado, ¿no? Esto, ¿no? Si uno te pones es que hacer el ejercicio, ¿no? Me voy a dibujar un círculo cuadrado, ¿no? Entonces uno va y a veces casi parece que ha conseguido encontrar la manera, pero no, esto no se puede, ¿no? Unas veces haces una cosa más parecida a un cuadrado, otras más parecida a un círculo. Pero a la vez amar es tan concreto, ¿no? Es esto en clase de ética Bernat que mezcle géneros, pero es una cosa que últimamente digo mucho, fruto de bueno, una cosa que me dijo una alumna, una experiencia suya me pareció muy bonita, ¿no? Que en la vida hay que aprender a contar solo hasta uno, ¿no? Y no es fácil, ¿no? O sea, desde el punto de vista racional, pues claro, siempre uno intenta llegar a magnitudes agregadas grandes, ¿no? O sea, cómo conseguir, ¿no?, un efecto multiplicador de tus acciones y un impacto mayor.
pero eso tiene un punto de irrealidad, ¿no? De fantasía que te hace olvidar lo más importante, que es uno. Esto viene, en el fondo, es un eco de lo de Chesterton, ¿no? Que Dios solo sabe contar hasta uno, ¿no? Pues los seres humanos tenemos que aprender a contar solo hasta uno, ¿no? Que es el modo de mirar de Dios, que es querer a una persona en concreto. Y el otro día lo contaba en clase, ¿no? Al principio alguno mostraba cara de perplejidad, pero al final asentían, ¿no? O sea, cuidar a una única persona, hacer algo bueno por una única persona es razón suficiente para toda una vida. Y sin embargo, una vida donde uno nunca ha cuidado a nadie, por muchas cosas que haga, no tiene sentido, ¿no? Entonces, como algunos miraban con escepticismo, les contaba el caso de un primo de mi madre en Uruguay, precisamente, que se ha pasado los últimos años de su vida, largos, no sé si 12, 15, 20, cuidando de su mujer que tenía ELA y que estaba totalmente impedida, ¿no? Entonces, oye, esa vida tiene sentido, vale la pena. Es contar solo hasta uno, ¿no? Es tan concreto que puede parecer perder el tiempo, ¿no? O sea, esto es un desgaste de recursos absolutamente desproporcionado, ¿no? Sobre todo si tienes en cuenta que no son solo los recursos de una persona, sino que desde un punto de vista subjetivo son todos los recursos de una persona, pues toda su vida y todas las horas de sus días, ¿no? Pero eso tiene sentido, ¿no? Y si eso no tiene sentido, entonces nada tiene any fucking sense, ¿no? Perdón por decirlo en inglés. No es por pedantería, sino para evitaros problemas con la censura. Sí. La Ley de Seguridad Nacional, veremos. Sí. Y bueno, en el siguiente poema esta crítica al racionalismo la haces muy bien, ¿no? Entre campana y ¿Cuál era? campana. Perdona. El de campana. Sí. Sí. Eliges creer o dudar, ¿no? Que esto es algo que en el ámbito de la iglesia sucede bastante, ¿no? Cuando se habla del racionalismo, del exigir demasiado que todo tenga una explicación racional, ojo, digo demasiado, porque no todo es irracional. Pasas a la duda constante, a la duda permanente y eso no te lleva a ningún lugar, ¿no? En cambio, creer sí que te permite avanzar incluso hasta racionalmente, ¿no? Lo que dice Luis muchas veces de la fe es un método de conocimiento. Sí. Sí. Sí, esto, bueno, no sé si os ha pasado, la experiencia que hay detrás de esto es ese momento de incertidumbre en el cual no sabes si la campana que ha sonado es la última. No sabes la hora que es, o no estás contando las campanadas de la torre de la iglesia, pero entonces son las 5 o son las 6 o son las 7, no lo sé, ¿no? Va a depender de si siguen sonando campanas, ¿no? Bueno, pues ese momento como de incertidumbre es el que que genera este haiku, ¿no? Que creo que es más o menos un haiku. Sí, en otra versión, esta es una versión un poco moderna del poema, ¿no? Esto de elegir, creer o dudar, a mí me resulta un poquito excesivo, es una concesión, digamos, ¿no? En realidad, ¿cómo era? Entre campana y campana, no me acuerdo cómo era la otra expresión, pero no decía elegir, ¿no? Creo que decía algo así como hay tiempo para creer o dudar, ¿no? Era más cercano a mi experiencia inicial, ¿no? En la que ese momento de incertidumbre. Y lo hago aquí, lo transformo en porque en realidad, bueno, sí, es verdad, creer tiene mucho de decisión y dudar también, ¿no? ¿Lo puedes leer el poema? Entre campana y campana, eliges creer o dudar. Ya está. Es que es un haiku, es así rapidito. Yo pensaba que te lo habrías leído, Luis, porque claro, cuando uno hace así con un libro de estos, se lee los cortos, incluso elige algún mediano, ¿no? Que le llame la atención el título, pero no se mete con los largos, ¿no? Bueno, es que impone. a mí me va la marcha. Sí, muy bien. Pero tú habías hablado, además de este, habías hablado de otro. Bueno, por cierto, con el de Sinsentidos que tan gentilmente Enrique citaba el otro día en un artículo, este y el otro, Sinsentidos 1 y Sinsentidos 2, están aquí, son unos supervivientes. O sea, a mí no me gusta. O sea, lo que pasa es que mucha de la gente de los pocos que me habían ido leyendo, estos les gustaban, ¿no? Pero estos me provocan esa sensación que os decía antes, ¿no? De una idea tan sabida, tan manida, tan obvia, que incluso expresada con rima, como en este Sinsentidos 1, me parecía como incluso ingenua, ¿no?
Pero bueno, se ve que no, se ve que funcionan. Me fié un poco. No, es que esto pasa, ¿eh? O sea, que uno hay cosas que ve. Yo tengo digamos, mis preferidos o poemas que creo que dicen algo original, no sé cómo decir, o que está bien dicho. Y otros que tengo dudas de, en realidad, esto es un lugar común. Lo que pasa es que mi escudo, digamos, es el mismo título, ¿no? Estos son lugares comunes, ¿no? No me importa, o sea, me arriesgo a decir obviedades o a citar en exceso otros poemas, otros poetas clásicos o lugares comunes de la literatura, porque, pues eso, porque desde el principio ya digo que son lugares comunes, ¿no? Eso digamos, me protege, ¿no? Pero ¿cuál decías que era el otro que te...? El otro que de hecho retuiteó una el del, captura, el de el del Cata en Cana, Maestresala, ¿no? El de que Cata en además Cana, sí. a Luis le gustará porque si hablas de vino, pues a Luis le tiene que Muy bien. Luis, tú no lo interesar. tienes ahí delante en el libro, ¿no? Lo puedo compartir si no, ¿eh? Yo no Para lo tengo que, delante, ¿no? Luis, para que lo comparto lea pantalla. Luis. Venga, Sí. comparte pantalla y que lo lea Luis. Dale, espera un momento que voy. Es que es Vale. Habilita la función. ¿Puedes compartir o no? A ver, ahora ya sí. Ves que es un diálogo donde la primera frase que está en cursiva puedes decir, pero es digamos, es el protagonista, ¿no? El personaje. Cata en Cana. A la familia Pallares. El maestresala, el novio. Sí, el maestresala. O sea, ahí tienes que decirlo como, este es el que habla, y luego lees lo que dice el maestresala, Vale. ¿no? El maestresala. El novio quiere que cates su mejor vino, que está guardando para los últimos años de matrimonio. ¿Tengo que seguir? Claro, claro, ¿Quieres? tienes que seguir. Ah, vale, pensaba que era otro diferente. El nazareno. Bendito sea el Padre. Este vino realmente podría ser mi sangre. Es un diálogo, ¿entiendes? ¿No? Entre el maestresala y el nazareno. Las bodas de Caná, vamos, esto no... El maestresala. Mi corazón debería rebosar de alegría, pero el vino en la copa, mira qué lágrimas forma, como una mejilla de la dolorosa. El nazareno. No agues la fiesta, bebe. Ojalá cuando venga el Hijo del Hombre te encuentre en el puntillo de su sangre. ¿Seré yo? Ay, no, eso es, lo de Serello es un error de la versión que le mandé a Jaime para que pudiera leerlo. Es el ¿Cómo? título del siguiente. Es el título, lo de Vale. Serello, es el título del siguiente poema. Ah, vale. O sea que ya se ha acabado. Sí, lo de puntillo de su sangre. Puntillo de su sangre. Jaime, ¿qué decías de este? Bueno, es verdad que lo miro con los ojos de Sancirles, pero Sancirles tiene mucha sensibilidad para esto, ¿no? Para lo que es muy sensual o entra muy bien por los sentidos en la poesía y que luego alcanza cotas mucho más profundas, ¿no? Y siempre lo hace con todos los poetas que lee y los escritores que lee, y eso me encanta en él, porque va de lo más básico, de lo más instintivo a lo más profundo, ¿no? Y aquí él mismo lo comentaba y se ve claro, ¿no? Cómo a la vez estás hablando del misterio o del sacramento, que si la Eucaristía, que si la cruz también, porque hablas de la mejilla de la dolorosa, ¿no? Hay referencias a ideas profundas religiosas, pero luego también es que estás hablando del vino, ¿no? Y cómo comparas interesante, de manera muy bonita la calidad del vino con la sangre de Cristo, ¿no? Es tan bueno el vino que podría ser mi sangre, ¿no? Y este es el propio Nazareno, el propio Cristo el que lo dice como sorprendido, oh, qué bueno está este vino, como si fuera una cata. Y eso a mí me interesa muchísimo porque creo que en la cultura católica somos así, ¿no? Bueno, creo, está bastante ya dicho, ¿no? Y está bastante claro, ¿no? Que somos muy sensitivos, sensuales, o llámalo como quieras, ¿no? Que a través de lo más perceptible, a través de los sentidos, somos capaces luego de llegar a unas hondas conclusiones, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Hombre, Y te es falta, bonito. en estas referencias que dices, pues te falta el tema del matrimonio, ¿no? O sea, Sí. que esto es una fiesta. Bueno, es que la escena de. Claro, la escena de Caná es que es la leche, ¿no? Me contaba ya no me acuerdo quién, ¿no? Pero en una iglesia o en un oratorio más bien que había hecho un arquitecto judío en Nueva York. Y el cuadro del retablo, digamos, que es como muy grande, como muy monumental, es la escena de la cata en Caná, o sea, la escena del milagro de Caná,
transformación del agua en vino bueno. Y cuando fueron a ver la obra ya terminada, el arquitecto iba con su hija, que era una adolescente. Entonces, cuando yo explicar el milagro de Caná, contaba el que lo había dicho, dijo, how cool, ¿no? Es como, o sea, qué guay, ¿no? Es que la idea realmente, y lo pones ahí en una iglesia de fondo, es que unos tíos que llevan ya varios días porque las bodas duraban varios días. Esta gente llevaba ya varios días consumiendo vino. O sea, el vino de Caná no llega al principio, oye, que no hay vino y que, coño, pues algo de vino tiene que haber, ¿no? No. Esta gente ya ha bebido, pero se agua la fiesta si no hay más vino, ¿no? Y el vino que hace Jesús no es, bueno, pues más vino, más de lo mismo, sino un vino mejor, ¿no? Bueno, esto tiene también la referencia a los últimos años de matrimonio, ¿no? A la mejora del amor con el tiempo, ¿no? Frente a lo chispeante de los comienzos. Pero a la vez esta idea de que eso chispeante, esa embriaguez, tiene que durar hasta el final, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, pues al final de los tiempos, pero también al final de la propia vida, al final de la historia de amor de un matrimonio, de cualquier otra historia de amor, ojalá cuando venga el Hijo del Hombre te encuentren el puntillo de su sangre, ¿no? Pero en fin, también es la idea de que la sangre, ¿no? O sea, de que lo que hace que tengas ese puntillo, esto luego he leído, en fin, o antes lo habría leído ya varias veces, ¿no? De la sobria ebriedad de la que hablan los padres de la Iglesia, en realidad cogiendo cosas de Platón, ¿no? O sea, como la ebriedad del vino se parece a la ebriedad del logos, ¿no? A la ebriedad y a la ebriedad del amor, ¿no? Es una versión, digamos, es un modo, pero claro, lo increíble es que en el cristianismo, Jesucristo cuando instituye, ¿no? Como se suele decir, la Eucaristía, para hablar de la ebriedad del amor, que es un amor sacrificial porque es sangre, ¿no? El signo sensible de esto, la materia, es el vino, que lo que provoca es la ebriedad festiva, etcétera, ¿no? O sea que hay una conexión entre esas dos dimensiones del amor, ¿no? La relajada, festiva, chispeante, embriagadora y el amor sacrificial, duradero, fiel, pues de un matrimonio que llega hasta el final, o por supuesto de la cruz de Jesús, de la que luego se habla también, ¿no? En el poema hay un poema ahí de pasión donde vuelve a salir la dolorosa, ¿no? En fin, hay varias cosas, hay referencias cruzadas, ¿no? Dentro del libro. Y es que es una de las cosas bien. más bonitas quizá, ¿no? Del catolicismo. Bueno, ahora estamos quizá encantados de habernos conocido, pero es que es así, ¿no? La fiesta, la festividad y la celebración, sin dejar de tener en cuenta, sin dejar de ver, sin dejar de oír el eco del sacrificio, sin dejar de ver la mejilla de la dolorosa. Eso es. Bueno, Luis, ¿qué? ¿Te gusta el vino? Ahora más, ¿no? Oye, me ha gustado, me ha gustado. O sea, Bien. el problema aquí es que me lo has tenido que explicar, porque a priori no lo No, estaba entendiendo, bueno, pero sobre todo es que no estás ni entendiendo quizá los temas gráficos, ¿no? De que el maestresala, el nazareno, esos son es un diálogo entre esos dos personajes y como si fuera una obra de teatro se indica ahí quién habla en cada caso, ¿no? No vamos a preguntar quiénes son la familia Payares y a cuántos vinos te han invitado. Pues mira, la familia Payares Enrique Payares es un amigo que conocí en Washington, que es ecuatoriano, que está todavía acabando su tesis en Unamuno. Mira. Su familia, sin embargo, vive en Estados Unidos y se casó con Lauri, que es cubana, y hace unos años decidieron comprar unos terrenos en Maryland, donde han puesto viñedos y están produciendo vino y tienen un restaurante y un sitio así de catas y tal en Chestertown, Maryland, donde he podido estar un par de veces, siempre muy poco tiempo, ¿no? Hace 3 años así, para dar una conferencia y luego pasé la noche con ellos, catamos sus vinos. Y es una historia bonita, ¿no? Si queréis buscarlo, tiene un artículo breve donde explica qué es lo que le mueve, que se llama God, Wine, Maryland, o algo así, de Enrique Payares, ¿no? Donde explica
por qué se han metido en ese negocio, ¿no? Que les lleva tanto trabajo, con la idea de una familia, digamos, emigrante, pues volver a tener un sitio donde arraigar, donde poder juntar a toda la familia. Pues también su hermano Felipe, que estaba en California trabajando en el vino, está ahí con ellos. Su hermana Macarena, que vive en Anápolis, cerca, pues también trabaja para el proyecto, y sus padres se han ido a vivir también a Chestertown, de modo que están ahí todos juntos otra vez en torno al vino y haciendo que mucha gente disfrute del vino, y en concreto de vinos producidos muchas veces al modo español y con productos españoles. Enrique vivió una temporada en España, toca flamenco, ha inventado la paella Chesapeake Bay paella, ¿no? Con una paella con marisco de Chesapeake Bay, que es donde está el pueblo este. En fin, son una gente a la que quiero mucho y que vive en esto, ¿no? Por si hay algún oyente mojigato que le asuste el tema del alcohol o del vino cuando lo comentamos, hay un pasaje en el libro de Benedicto XVI de Jesús de Nazaret que explica precisamente las bodas de Caná, espectacular, donde te da todas las claves para entenderlo todo y entiendes incluso el valor, ¿no? del sacramento, lo entiendes mucho mejor Sí. y sin quitarle nada a ningún ápice de la fiesta. Está muy bien. Y también lo explica en relación al sacramento de matrimonio, o sea que, de hecho, en parte por eso yo puse esa lectura en mi boda, la de las bodas de Caná, por esa Sí, explicación tan maravillosa. qué bueno. Bueno, tenemos el otro. No sé cómo vamos de tiempo, Luis. Ni tú, Mm, Ricardo, ¿cómo vas? Ricardo, más bien. O sea, o sea, es que yo Yo voy estoy, bien. la verdad es que me está gustando bastante. O sea, en realidad hemos pasado la hora, pero Lo yo que tú veas, acabaría de Ricardo. leer esto Venga, pues cuando me diga hacemos Ricardo. aquí una coda final. Elegid Sí. bien de qué queréis hablar y ya está. Es que yo tengo dos temas, bueno, tengo tres temas en el tintero. Decide tú, ¿vale, Ricardo? Uno es hablar de de Silencio Blanco, que le ha gustado tanto a Luis Ancirles y siempre es interesante meternos aquí. La otra es hablar de Borges y Uruguay, de tu Uruguay y de Borges, que esto me interesa también bastante. Y la otra son algunos versos sueltos que me he ido apuntando, el de los higos, el del muro. Hay un momento en el que dices que el muro es un reclamo para niños transgresores, ¿no? Ir hablando de estas cosillas, ¿no? Que parecen quizá menos moderadas, tienen un ápice yo qué sé, de desmelenamiento, no sé, llámalo como quieras. Tres temas, escoge tú. Pues mira, el de Borges y Uruguay lo vamos a dejar para otro café, para otro viejo café el año que viene, cuando se publique una cosa que estoy ahora acabando, que son unos relatos de memoria, se llaman A Caballo, donde sale, bueno, la historia que cuenta aquí uno de los poemas de Laureles y alguna otra cosa, pero en fin, esto es prosa, digamos, ¿no? No es ficción, es autobiografía, pero está escrito como para que se pueda leer como si, bueno, no pretende ser autobiográfico o documental, ¿no? No está prologado por el experto en Borges, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? No, no. No, pero en fin, me lo plantearé cuando lo acabe. Ahora tengo ya Ojo. el que me hace de editor, que es un amigo que también me ayuda mucho con este libro, Juan Mas, pues al que conocisteis el otro día, por cierto, en una aquelarre faminazi, ¿no? en Torrelodones. Pues eso, estamos. Con lo cual, eso, si te parece, lo dejamos por otra vez. Bien. El poema este largo, pues que se lo lea la gente, ¿no? Que se compre el libro y lo lea. Sí. Y si Vamos a quieres, dejar. vemos así, hacemos un pupurri de cosas. Vale. Y os digo, bueno, ¿cuál pensáis que es el poema que más me gusta? El que más te gusta a ti. Sí. ¿Lo hemos leído? No. El que más te gusta a ti, ¿eh? Venga, va, me voy a tirar a la piscina, ¿eh? Imperfecto Holocausto, el que está dedicado a tus abuelos. Mira, ese me gusta. De ese también hablaré. De eso también hablaré en ese libro y cuando hablemos de ese. Sí, porque yo me he quedado muy intrigado con el final. Este era otro tema que no se me ha olvidado. El final me ha dejado muerto, pero bueno, ya Tú hablaremos. has muerto y yo he resucitado, ¿no? Exacto. Bueno, es que sí, o sea, antes he hablado, ¿no? de los últimos años de matrimonio, el vino, que cuando llegue el final está en el puntillo de su sangre. Y aquí estamos en un imperfecto holocausto, que es como es siempre el amor humano, es un holocausto, pero imperfecto, ¿no? Donde, bueno, esto yo lo he visto en la experiencia de mis abuelos, que se querían un montón, ¿no? Leo solo el final, te amé, pero confieso que tú has muerto y yo he resucitado, ¿no? O sea que
este morir por el otro, pues a veces tiene también elementos menos felices, menos sanos, menos positivos, ¿no? Y a veces solo cuando desaparece el otro resucita la persona, ¿no? Pero esto es que la vida es imperfecta. Bueno, por eso se titula así el poema, ¿no? Sí, sí. No, a mí el que más me gusta, al menos hoy por hoy, supongo que esto cambiará con el tiempo, es el de Rostro. No sé si te gusta a ti, que es el primero de la tercera parte de Comuniones. A ver, aquí. Sí, a mí yo me he apuntado varios versos de aquí. Sí. ¿Quieres leerlo? Venga, os lo leo. Luis, ¿estás ahí? Estoy. Rostro. Acostumbrado a verte el alma, con solo lanzarte una mirada, he llegado a olvidar los paisajes de tu cara. Repaso ahora, minuciosamente, la asimetría de tu gesto y sus arrugas, y descubro que venía inventando casi todo. Intento mirarte con los ojos de quienes te conocen como si te hubieran parido. Y también cómo te observaría quien sin haberte visto nunca te tropezara deslumbrado. Palpo tus rasgos como un ciego y leo con los dedos los huecos de unas cicatrices que ignoraba. Espero así ir logrando que tu rostro ya no sea el espejo de mi alma. ¿Qué tal, Luis? Me has dejado en shock lo último, ¿eh? A ver, ¿por Es- qué? ¿Por qué en shock lo último? Espero así ir logrando que tu rostro ya no sea el espejo de mi alma. Sí, eso solemos decir que el rostro es el espejo del alma, ¿no? Pero el propio rostro es el espejo de la propia alma, se supone, ¿no? Ujú. Pero, digamos, la experiencia aquí, por decirlo así, la percepción aquí psicológica, como quieras decirlo, es darte cuenta, no sé si os ha pasado, darte cuenta a veces de que te has acostumbrado a alguien y de que en realidad la cara que ves es más la cara que proyectas Ujú. por algún rasgo en el que te has fijado originalmente o una conjunción de, bueno, pues de cosas, ¿no? Que no tienen a veces ni siquiera nada que ver con los rasgos físicos. Y entonces lo que estás viendo no es el alma de la persona al mirar su rostro, sino que estás viéndote a ti, porque estás proyectándote, ¿no? Esa es la dificultad a veces de comunicar, de conectar, de verdad mirar al otro, ¿no? Mirar a la otra persona sin que sea una pura referencia a uno mismo, ¿no? Refleja, ¿no? ¿Me explico? Sí, No sí, sé, sí, sí, sí. no te ha pasado eso nunca y Es que, o sea, a veces te pones como a volver a aprender los rasgos de la cara de alguien, ¿no? Y te das cuenta de que, coño, las cejas que tienen, ¿no? Pues que nunca, o sea, evidentemente sí me había fijado, pero ya me había olvidado, ¿no? O la ya. nariz, o las asimetrías Ujú. del gesto, las arrugas que uno, digamos, como que le hace Photoshop, que no las ve, pero que te cuentan tantas cosas, ¿no? Si las miras detenidamente, ¿no? Ujú. Y las cicatrices, las heridas, ¿no? que tienen las personas que uno, pues, cuando se relaciona apresuradamente, pues no ve, ¿no? Bueno, no sé. No se puede decir. Esto tiene también una lectura, por decirlo así, es bastante obvio, siendo el capítulo, titulándose el capítulo Comuniones, ¿no? Mi amado mira por las ventanas, atisba por las celosías, ¿no? El cantar de los cantares es lo que abre. El rostro, pues el rostro es también esto del Salmo, ¿no? Tu rostro buscaré, ¿no? Busco tu rostro. Bueno, pues la búsqueda del rostro de Dios, que es el rostro de Jesucristo, ¿no? De hecho hay aquí alguna, ¿no? Si uno lo lee así, pues todo tiene sentido. Pero el origen del poema en realidad es esa experiencia de repente decir, coño, ¿no? O sea, me estoy inventando a esta persona. Voy a volver a mirar y resulta a veces las personas muy extrañas cuando las vuelves a mirar.
No, yo no soy amigo de esta persona, yo no soy amigo de otro o amante de otro que me he inventado. Esto, bueno. claro, en ese sentido, esta experiencia tan humana nos pasa también, evidentemente, con Dios, ¿no? Nos hacemos una Claro, proyección, un hacemos Photoshop. una proyección, efectivamente, ¿no? Venía inventando casi todo, ¿no? Sí, porque además también esto que decías, ¿no? De que nos proyectamos en el otro y quizá queremos vernos en el otro y nos olvidamos entonces del otro, ¿no? Nos olvidamos entonces de entender y de Si lo conocer queremos al ver otro. en el otro, lo que queremos ver en el otro. No es que sea un espejo de mi rostro, o sea, no es que yo me vea igual que soy, es un espejo de mi alma, ¿no? O sea, de lo que yo busco, de lo que a mí me interesa, ¿no? Del otro, y no lo que no lo que le ha pasado, ¿no? No le observas, no le miras con los ojos de quienes le conocen como si le hubieran parido, ¿no? Con ese amor incondicional de madre, ¿no? Ni tampoco con la sorpresa, y también como te observaría quien sin haberte visto nunca te tropezara deslumbrado, ¿no? O sea, cómo ve a alguien que para quien realmente es nuevo, ¿no? Y con toda esa sorpresa, la sorpresa si lo aplicas en clave religiosa, del converso, ¿no? Igual que el anterior, si lo aplicas en clave religiosa, pues de la Virgen, ¿no? De la Virgen Madre, que sale luego tantas veces aquí. Pero en fin, creo que admite una lectura, bueno, admite, no, está escrito para que admita esas dos lecturas sin fisuras, porque en el fondo es el mismo, o un fenómeno muy, muy parecido, ¿no? Oye, qué interesante. O sea, no estoy comentando mucho porque, o sea, tanta información, Estás en sí, shock. sí, me abruma un poco, lo digo en serio, o sea, porque me hace pensar cosas, entonces, y además tengo la Bueno, impresión de que estoy como 20 niveles por debajo, entonces cualquier cosa que diga, no es verdad eso, creo, ¿eh? Pero bueno, el libro, esto sí que me lo han dicho varios, es un libro para leer varias veces. En general la poesía pasa eso, como decía antes, para poderla leerla bien hay que haberla memorizado, ¿no? O prácticamente memorizado, ¿no? Y por lo tanto hay que leerlo muchas veces, ¿no? Pero sí, quizá este libro es un poquito más, aunque tiene también sus puntos así, como decías tú, Jaime, y si quieres señalarlos, como Ah, así gamberros o no sé sí, cómo sí, sí. decías. Lo del muro es un reclamo para niños transgresores, que ahí explicas, ¿no? Ya mayor, intentando saltar un muro. No, lo he perdido, a ver dónde. Está Pero bueno, en el Palomar, ¿no? Es el primero de la segunda parte de Sitios. ¿Qué te divierte de eso? o sea, por un lado, me parece la afirmación muy divertida, ¿no? Que en el fondo los muros, si no son demasiado altos, sí que parecen un reclamo, ¿no? Para los que sentimos ese niño dentro que quiere saltar, ¿no? Pero también no sé si esconde, ya me estoy metiendo quizá en un Sí. jardín, ¿no? Pero no sé si esconde algo oscuro o algo eh, malo dentro de ti porque ahora espérate que no localizo el poema, pero ahora lo localizaré y nos explicas. Algo malo dentro de mí, os voy a explicar, a ver, ¿dónde está esto? no es una confesión, ¿eh, Jaime? Aquí está. Sí, página 40, ¿no? Sí. Bueno. Sí, lo tengo. A Blanca y Jaime. Ella me sentía interpelado, aunque ya sé que no soy yo, pero bueno, No ahí eres está. tú, no eres tú. Ahí Es está. es el marido de Blanca. Me imagino. Estás en una. La En segunda Castilla, página. ¿no? Sí, 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 lo tengo, lo ya tengo. no tiene Castilla inquisidores que la piden a quien la ley viole, ¿no? Esto Exacto, es sí, sí. lo que ¿Lo dice dices con nostalgia, con melancolía o...? No, este lo dice el Palomar, ¿no? Aquí es un diálogo es Sí, un sí. encuentro con el Palomar, este es el primer poema de o sea, aunque no es el primero temporalmente, pero es como el cimiento de todo el libro. Digamos, o sea, biográficamente, no temáticamente, ¿eh? O sea que este es un poema que escribo después de encontrarme con ese Palomar por segunda vez, porque ya había estado en esta finca, que es de estos buenos amigos, pero fue como una especie de shock metafísico, ¿no? Y entonces me puse a escribir esto. Y me salió más o menos bien, luego le di un poco de retoque, pero vamos, salió más o menos como está ahora.
Se lo di a leer a alguno y le gustó, le dijo, oye, esto está bien, tal. Bien, creo que no es Bueno, los poemas largos de este libro hay gente a los que le gustan, hay gente a los que le gustan menos. Ya cada lector dirá, si es verdad que es más difícil, ¿no? Más difícil de escribir, más difícil de leer. Pero bueno, aquí está el juego de lo del muro. Sí, esto no es más que eso. O sea, la idea de que este espacio que se crea ahí, o sea, el palomar se convierte como en un sitio sagrado, ¿no? Y por lo tanto acercarse a él pues es un sacrilegio, ¿no? Pero a la vez está esta dinámica humana tan humana, ¿no? De que precisamente en la medida en que hay un muro, en la medida en que hay una prohibición, pues hay un incentivo para saltárselo, ¿no? Y que es algo tan infantil, como decías, ¿no? Aunque luego llega un momento en la vida en el que quizás en el que estoy, en el que, o sea, yo he sido quizá lo soy, muy infantil en ese sentido, pero ahora mismo ya saltar un muro ya se me hace un poco, ¿no? O sea, ¿sabes? La rodilla, las lumbares, porque a veces, ¿sabes? Un golpe así, ¡ay, la lumbar!, ¿no? O sea, estas chorradas de viejo joven, pero... Y la torre no es poco cabrona, ¿eh? Porque te dice, yo soy a una abandonada más que tú, que aún tan mirando apenas eres. Yo soy presencia, aunque onírica, real, y tú apenas representar puedes. Claro, es que como digo, fue un shock metafísico. O sea, es tan la presencia del palomar ahí sobre la colina es tan... Bueno, a ver, luego he encontrado que efectivamente pues, hay mucho escrito sobre palomares y en Castilla, pues nada, y hay referencias, ¿no? en otros autores. Y yo, desde luego, a este palomar no he entrado nunca ni entraré jamás. No por la falta de tiempo, por el No exceso por de la edad. no por la falta de tiempo ni el exceso de la edad, sino por respetar esta presencia real, ¿no? Este espacio sagrado que supone para mí, ¿no? En este sentido, esto conecta con la primera cita de Borges que pongo al comienzo del libro, ¿no? Hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo. Bueno, que no se refiere a esta puerta, ¿no? Pero, en fin, que hay cosas a las que uno tiene que renunciar, ¿no? Ya lo hemos hablado antes. Pues una de las cosas a las que he renunciado es a desvelar qué hay dentro del palomar. Aunque estos amigos míos me han mandado fotos, pero no pienso entrar dentro, ¿no? De Aunque hecho, sí pienso... el otro los otros versos, uno de los Sí. haikus en 4 estaciones, Sí. que a mí me ha interpelado bastante, es lo de higos podridos porque nadie se atrevió nunca a robarlos. Sí. Pues De es una nuevo veo experiencia, sí. ese niño transgresor Sí. que dice, más vale pedir perdón, ¿no? Que pedir permiso. Sí, y que las cosas son más propiamente de aquel que las puede usar bien, ¿no? Y a veces se pierde el valor de las cosas porque, bueno, por respeto a una propiedad que está mal planteada, ¿no? ¿De quién son los higos? Pues los higos son de los que se lo van a comer, ¿no? Uy. Ahora los liberales están Si el rabiando. higo, claro, no, esto se puede aplicar también a los Doctrina libros, social ¿no? de la Iglesia, ¿no? Esto se puede aplicar también a el destino universal de los bienes, ¿no? O sea, Exacto. pero bueno, es también Aristóteles, ¿no? O sea, ¿de quién es más adecuado que sea la flauta? Pues del flautista, ¿no? Porque es el No. que A mí me resuelve un problema ético que tenemos en mi familia ya desde hace años, y es que en el lugar donde veraneamos, no voy a decir dónde, hay una parcela con higueras y algunos miembros de mi familia entran y cogen los higos porque efectivamente si no nadie nunca Pues, los probará y se pudren. Entonces siempre hay un dilema, un debate moral en casa y esto ya me ha resuelto claro, la conciencia. ahora entiendo que te resonará tanto este. Pues sí, hombre, en mi opinión lo que tenéis que hacer es cogerlos, sí, hombre. En fin, Bien hecho. Diré, Ricardo Calleja, profesor de ética, me ha dicho que se puede, así que vamos allá. Yo Sí, tengo pues título. son esos pequeños pliegos de la propiedad privada en los que no hay que ser excesivamente rígidos, ¿no? Tengo título para el podcast. Robad los higos antes de que se pudran. Sí, Bueno, es que bien. también oía el eco del Carpe Diem, ¿no? Y
y esa voluntad de aprovechar el tiempo, que no sé Sí, si está aquí. Sí, también, claro. Hombre, las 4 estaciones, pues evidentemente te hablan del paso del tiempo y en ese sentido sí, de las oportunidades que quedan perdidas, ¿no? Y esto, pero en fin, este es un haiku que yo tenía no en forma de haiku, pero sí como, ¿no? Como fogonazo, fruto de eso, ¿no? De pasar un día al lado de una finca, ¿no? Donde había higueras y ver todo el suelo ahí tachonado de higos ya podridos y dices, hombre, esto nos los podríamos haber comido, ¿no? Pues sí. Sí, sí, totalmente. Oye, ¿cómo vas, Jaime? Ya está. Ya emplazamos, o sea, ya quedamos para lo de Borges con Juan, si Con, quiere sumarse. sí, con el siguiente Y, libro, y cuando con salga, Zapatero, ¿eh? si quiere sumarse también, para comentar un Zapatero poco sus impresiones. estará invitado. Perfecto. Pero tenemos que acabar leyendo un poema, ¿no? Aunque sea... El Dale, de dale. ruido. No, ruido no. Aunque El de sea la el último, cabellera, ¿no? el del Nazareno. Ah, vale, ese es largo, pero bueno, venga. No lo comentamos, ¿eh? Lo leemos y acabamos el podcast. Es que ha Venga. vuelto la motosierra a Lo leo yo, machacarme. no, pero no se oye, ¿eh? No te Ah, vale, preocupes. vale, genial. Ya, Venga, lo leo yo. Vale. Este es probablemente el más antiguo del libro en su forma original. Luego lo retoqué bastante, pero algunas cosas siguen, ¿no? Silencio blanco ante un descendimiento de escuela de Rubens. La espinosa cabellera negra del rey de los judíos es la tea oscura y humeante del sol que se ha apagado. No busquéis detrás del velo de la espinosa cabellera negra. No veréis brillar el astro tras la cortina del templo. Tan oscuro está por fuera como por dentro. En silencio blanco, desclavan en silencio el peso blanco, que desciende de salto en salto, blanca cascada silenciosa, que pasa de mano en mano hasta los brazos de la dolorosa. 33 años de embarazo y el costado abierto entre balidos de corderos degollados, y el flagelo de los ciegos ha dado a luz un aborto de ovejas perdidas de sangre y agua. La Madre Virgen al pie de la cruz, junto al discípulo que él amaba, que sin sangre había concebido y sin sangre rompió aguas. Pare clavos y espinas, vinagre, escupitajos. El dragón le hace un legrado y deponen al niño triturado en su regazo. Con mano blanca desclava una espada de su corazón herido y peina la espinosa cabellera negra del rey de los judíos. Está loca, piensan, pues tararea una canción de esperanza en la palabra postrera. muchas Joder. gracias, Ricardo. Oye, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo O sea, también. he aprendido mucho. Me ha resultado muy estimulante para leer poesía y sobre Y todo para para, comprar el libro, justamente, a eso, bueno, bueno, está a la venta, ¿no? ¿Ya has está dicho? a la En la... venta en la web de la editorial y en Vale. septiembre estará a la venta en librerías, en Amazon, etc. La editorial es, perdona, por Vitruvio. Vitruvio. Pues sí, sí, 100%. O sea, luego pásame el enlace de la web de la editorial y lo pongo, Muy bien, por perfecto. si alguien quiere comprarlo, que lo recomendamos con mucha efusión. Y yo en serio, gracias de verdad, porque o sea, me ha gustado escucharos a los dos. Vuestra conversación me ha parecido muy estimulante para volver a intentar retomar la poesía. Sí que es verdad que Jaime ha dicho que en su momento yo leí a Pedro Salinas y realmente me pareció interesante porque había experiencias vitales que sabía describir con bastante acierto, ¿no? Pero desde entonces la verdad es que mi camino por la poesía ha sido bastante nefasto porque Pero es abro que la vas a libros necesitar, Luis. O sea, va a ser Sí, sí. necesaria. En justo. la vida es necesaria, totalmente. Sí, sí. Al final, para discursos, obras, artículos, Luis, vas a necesitar un punto de poeta que ya estás ganando. Ya con esto ya has ganado. Ya tienes un máster casi. Oye, muchas Hay gracias, que- ¿eh? De verdad, Gracias, Gracias a a los Ricardo. dos. vosotros, gracias por la invitación y por la lectura.
Y nada, nos veremos la próxima. Bueno, igual antes nos hablamos de otros temas, ¿no? Pero en fin, encantado de hablar. Cuando salga el otro libro, dentro de un año o lo que sea, volvemos a hablar. Genial. Venga, un abrazo. Un abrazo.